Rabino Kalonymus Kalman Haberkasten, año 1510 al 1595, época Aharoní. Fue un rabino polaco del siglo XVI y es el primer rabino conocido de la ciudad de Ostrog, en Volinia, donde se instaló después de haber presidido previamente una yeshiva en Lemberg. Su hija, Livka, se casó con Salomón Luria, quien sucedió en el rabinato de Ostrog cuando Haberkasten fue a Eretz Israel, alrededor del año 1560. Rab Haberkasten conoció a los grandes cabalistas que entonces florecieron en la Tierra Santa, en Jerusalén, Sefat y otros poblados. Es mencionado por el Rab Chaim Vital en la obra manuscrita Likutei Torah. Falleció en la tierra de Israel, pero mantuvo contacto con los judíos de Polonia por medio de cartas, considerándose también líder de algunos de los rabinos que se encontraban todavía en Europa. Sobre todo influyó en el Rab Shlomo Luria. Una vez en Israel, pudo continuar profundizando en el estudio de la Cábala, compartiendo con algunos de los principales expositores de esta disciplina. Hasta el día de hoy, su nombre continúa siendo sinónimo de erudición. No se sabe nada respecto a si tuvo otros hijos, pero sí se sabe que por medio de su hija Livka, que como dijimos anteriormente se casó con el rabino Luria, su linaje continúa hasta el día de hoy. Se cuenta que su hija Livka también fue una profunda estudiosa y conoció mucho de mano de su padre. Sabemos gracias al Rab Chaim Vital de su piedad, de su sabiduría y de su amor incondicional por el pueblo de Israel.